enterrado en vida. Durante toda la semana del 23 al 29 de septiembre, los nazis lanzaron de 5 a 6 ataques a gran escala diarios contra la planta metalúrgica. Algunas partes de la fábrica cambiaban de manos varias veces al día, los alemanes las ocupaban por la mañana, nosotros por la tarde, y, por la noche, los alemanes volvían a recuperarlas. Los peores días eran aquellos en que el enemigo ocupaba posiciones sin hallar resistencia en la cumbre de la colina Mamayev e instalaba puestos de observación. Desde ahí, podían ver nuestros transbordadores cruzando el río y disparar su artillería a voluntad. Desde la colina Mamayev, los boches podían vigilar todos los accesos a las oficinas de la planta metalúrgica. Además, a menos de 100 metros de nuestro búnker, había una torre ocupada por los observadores de su artillería. En ocasiones incluso llegaban a la entrada del búnker. A las 8 en punto de la mañana del lunes, la artillería empezó a bombardear. Los proyectiles estallaron junto al búnker haciendo pedazos todo cuanto hubiera por encima de este. Los árboles que crecían junto a la línea del trole quedaron reducidos a carbón. Los raíles se salieron del suelo por efecto de la onda expansiva y se convirtieron en amasijos de acero. Los tranvías, sin puertas ni cristales, quedaron esparcidos por el suelo como si fueran de juguete. En el patio, entre los raíles retorcidos, había cascos, cartuchos, cajas de munición abandonadas, máscaras antigas y botiquines. Los cadáveres yacían cubiertos de polvo, e independientemente del bando por el que hubieran luchado 5. Yo apenas presté atención a nada de esto. En mi mente había un único objetivo: llegar al búnker y echarme a dormir. Muerto del sueño, atravesé aquel escenario de pesadilla como un sonámbulo. Cuando llegué a lo que creía que era el búnker, oí el ruido amortiguado de la artillería alemana, que volvía a castigar nuestras líneas. La tierra se quejaba y gimía por la violencia infligida a su superficie. Exhausto, me pegué a la pared del búnker. Me agaché y me quedé recostado hasta que el sueño me venció. Cuando el sueño desea apoderarse de uno, su fuerza puede ser tal que ni el ruido de los puñetazos ni el tableteo de los fusiles son capaces de despertarlo. Me arrastré hasta el centro de la sala y noté algo suave debajo de mí. Las explosiones zarandeaban el búnker, pero yo no les prestaba atención. Estaba soñando en el viaje en tren desde Vladivostok y para mí las explosiones equivalían al traqueteo del tren sobre las vías. Nos encontrábamos en algún lugar cercano a Omsk y el comandante me había llamado a su vagón. Me senté en un banco, al lado de una mujer joven. Sonreía. Era una mujer hermosa vestida de uniforme, con 4 triángulos en la solapa, lo cual indicaba que era enfermera. Podía sentir el calor de su hombro contra el mío, y el movimiento del tren nos acercaba cada vez más. Era una sensación placentera, y al parecer también a ella le agradaba. Sus ojos eran azules e insondables, como un lago de montaña, y su dulce mirada comenzaba a agitarme el corazón. Entretanto, el comandante iba de arriba abajo del vagón pontificando acerca de los peligros de la misión. El enemigo puede desbaratarnos si bajamos la guardia, decía. Para que eso no ocurra, no dejen entrar en su vagón a nadie sin autorización. Pueden permitir la entrada al personal de la compañía ferroviaria para que limpie o les traiga comida, pero vigílenlos con atención, etc. El comandante creía que entre nosotros podía haber saboteadores alemanes que se hicieran pasar por soldados o empleados del ferrocarril. Al acercarse a la estación, el tren aminoró y nosotros nos levantamos de los asientos. Me puse en pie para dejar salir a la mujer, la tomé de la mano y, juntos, nos abrimos paso entre los marineros del andén. Tras presentarme, me dijo que se llamaba María Loskutova, pero que todo el mundo la llama Masa. Luego añadió: le llamaré Vasia. Es un placer conocer a un Vasia. Yo no pude por menos de reírme. En Rusia hay 1 millón de Vasias, dije. Es cierto, respondió, pero usted es el primer marinero que conozco llamado Vasia, y creo que su nombre me traerá suerte. Juremos ayudarnos mientras dure la guerra, como hermano y hermana. Observé sus insondables ojos azules y pensé: ¿por qué querrá esta belleza que sea su hermano? No obstante, le di mi palabra de marinero de que la cuidaría y protegería como a mi propia hermana. Por su parte, ella me dio su palabra de que hasta que terminase la guerra me obedecería como a un hermano. Dicho eso, volvimos a encontrarnos en el tren. Los frenos chirriaban y las ruedas patinaban en los raíles. En ese momento, algo me distrajo y medio me desperté.
con lo que desapareció el sueño de mi encuentro con Masa los Kutuba. Me hallaba en un espacio oscuro en compañía de otros durmientes. El sueño había sido tan agradable que logré esquivar la vigilia y volví a dormirme. En el momento de bajar la cabeza, pensé que era extraño que nadie a mi alrededor roncase. Entonces volvió el sueño, más o menos por donde lo había dejado. Cuando llegamos a la estación, mi amigo Kolya se rompió la uña del dedo índice izquierdo con una de las puertas correderas. Al marinero Nikolai Starostin y a mí nos pidieron que acompañáramos a Kolya al vagón médico, y yo no iba a dejar pasar la oportunidad de visitar a María los Kutuba, quien sabía estaría de servicio en el puesto de atención médica. El tren se detuvo ante un poste señalizador, y Kolya, Nikolai y yo saltamos fuera y corrimos junto a las vías hacia el coche número 15. El número 15 era el único coche del tren con compartimentos privados. En él se encontraba el cuartel de la división, así como el hospital y el quirófano. El tren empezó a ganar velocidad y los tres saltamos al estribo del vagón. Nos agarramos a la puerta y Nikolai Starostin llamó. Al principio no hubo respuesta, luego, el soldado de guardia nos dijo que no con el dedo. No abrió la puerta hasta que Kolya le mostró la mano manchada de sangre y le dijo que el comandante lo había enviado ahí para que se la vendaran. Cuando llegamos a la enfermería, Nikolai Starostin golpeó la puerta. Al igual que yo, Nikolai se había prendado de Masa. «Enfermera, tenemos a un marinero herido», gritó. La puerta del compartimento se abrió y Masa apareció por detrás de una cortina de color verde. Estaba radiante y nosotros no hacíamos más que sonreírnos el uno al otro. Por supuesto, ella sabía lo que pensábamos, pero enseguida se concentró en la mano de Kolya. «Siéntese», le dijo, «voy a buscar vendas limpias». Kolya se sentó junto a una mesita metálica, y Nikolai y yo nos escondimos tras la puerta del dispensario. Masa se puso una bata blanca y la cofia de enfermera mientras nuestra mirada se deleitaba con su belleza. Ni siquiera el uniforme almidonado era capaz de ocultar sus curvas. Durante el rato que pasó vendando a Kolya, parecía una santa en una vidriera. Ninguno de nosotros podía apartar la vista de ella. Cuando acabó, Masa abrió una libreta y le preguntó a Kolya cómo se llamaba. Naturalmente, para entonces también Kolya estaba tan enamorado de ella como Nikolai y yo. «Se lo diré. Pero antes tiene que decirme cómo se llama usted», respondió. Aquello exasperó a Masa. «Ustedes los marineros son todos iguales», dijo en tono severo. «Ande, deme la mano». «Dígame su nombre», dijo Kolya, «y le daré la mano, y hasta el corazón». Masa frunció la frente. «¿Así que Vasya no le ha hablado de mí?» «¿Vasya? ¿De usted?» «Ni una palabra», mintió Kolya. «No importa», dijo ella. «Guárdese el corazón y ponga la mano sobre la mesa. Y estése quieto, haga el favor». Mientras Masa daba los últimos retoques al vendaje de Kolya, empezó a oírse como un trueno. Parecía como si fuera a estallar una tormenta en plena estepa. Me di la vuelta pero no había nadie. Estaba hambriento, tan hambriento que me desperté pensando que debía comer algo. Todo era oscuridad y silencio. Me incorporé. Me recosté en una pared de madera y traté de recordar dónde estaba. Saqué el paquete de picadura y lié un cigarrillo. Al no encontrar las cerillas recordé que esa mañana se las había prestado al marinero Mijail Masayev. Estaba casi seguro de que no me las había devuelto. Lo maldije entre dientes. Masayev tenía la mala costumbre de quedarse todo lo que le prestaban. En cuanto algo iba a parar a su bolsillo, nunca volví a saberlo. Mientras pensaba en todo esto y me registraba los bolsillos en busca de una cerilla, rocé algo con la mano. Era una cara. Noté un bigote y también el contacto pegajoso de la sangre a medio coagular. Por fin logré dar con la cerilla y encendí una. Me temblaban las manos. Bajo la luz titilante vi lo que al principio se me antojó un grupo de hombres durmiendo, solo que tenían las piernas y los brazos congelados y en una posición imposible. Al acercarme, vi que eran los cadáveres de varios marineros rusos, docenas de ellos, que habían sido arrojados a ese búnker abandonado. Encendí otra cerilla y seguí mirando. Era una especie de pozo con paredes de madera. La construcción era sólida, de hormigón reforzado con gruesas vigas y toneladas de tierra. Intenté armar otro cigarrillo, pero las manos me temblaban tanto que necesité varios intentos para enrollarlo correctamente. Cuando terminé y lo encendí, los latidos de mi corazón parecían martillazos. «Sal de aquí», me dije. Gateé hacia adelante siguiendo la pared, que terminaba ante un montículo de arena. Descansé un instante,
y cuando me hube repuesto repté en la dirección contraria. Me di con otra pared. No había salida. Palpé y rasqué el hormigón de las paredes en vano. A mi alrededor solo había paredes y montañas de arena. No había forma de salir. Al encender el cigarrillo había visto una pala en el suelo a un lado del pozo. Debía de habérsele caído a algún soldado de la partida de enterramiento al terminar de sepultar los cuerpos. Tanteé hasta el lugar donde había visto la pala. Así el mango con las manos e inmediatamente me puse a cavar. Déjame salir de aquí enseguida, pensaba. Pero allá donde cavara, la hoja de la pala tocaba madera. El pozo había sido sellado por los 4 costados. Me habían enterrado vivo. Me era imposible controlar mis reacciones. Empecé a hiperventilar y enseguida me di cuenta de que el aire se estaba enrareciendo. Como no consiguiera salir pronto de ahí, me asfixiaría como un insecto en un tarro de cristal. La punta de la pala golpeó un cajón de madera. Me detuve y examiné el interior. Granadas. Una caja entera. Al lado encontré armas y municiones abandonadas. Me aparté de los tablones y las vigas y me puse a cavar de nuevo. Trataba de pensar metódicamente para no cavar en los puntos donde ya lo había intentado. Con la oscuridad se hacía difícil, y además, a medida que se me acababa el aire, el pánico aumentaba. Seguí cavando, arrojando la tierra al centro del pozo. Déjame salir, déjame ver el cielo, déjame volver a ver a mis compañeros, murmuraba para mí. Antes morir en combate que enterrado vivo. Me apliqué a la tarea con todo mi empeño, pero en todas partes golpeaba madera. ¿Qué podía hacer con una pequeña pala de campo? Me desplomé sobre la tierra fría e intenté pensar dónde podía haber una salida. Imposible razonar con claridad, los oídos me pitaban y a cada minuto la respiración se hacía más dificultosa. Parecía condenado a asfixiarme, y cuanto más tiempo pasara ahí sentado, antes llegaría la muerte. Tenía que encontrar aire fresco. Agarré la pala y volví a la zona de las vigas, al agujero que había empezado a cavar. Trabajé sin pausa, arrojando tierra y más tierra a mi espalda. La tierra caía a mis pies, cada vez más pesada. Apenas podía respirar y se me estaba haciendo un nudo en la garganta. No podía inspirar ni expirar. Empecé a ver estrellitas y anillos de colores. Con las últimas energías apoyé las piernas contra las vigas y me puse a golpear la pared con la pala. Golpeé el muro por 3 veces. Con el tercer golpe, logré abrir una oquedad, como un nadador que emerge a la superficie. Caí de cara sobre la arena. Todavía me costaba respirar y seguía rodeado de oscuridad. Pero ahora era la oscuridad del cielo nocturno, no la de la tumba. Cuando los ojos se me acostumbraron a la penumbra, vi que había conseguido excavar un túnel respetable entre los tablones del búnker abandonado. A menos de 50 metros, desde las ventanas inferiores de la fábrica metalúrgica, las trazadoras de los alemanes volaban hacia el Volga. Los haces de bala ascendían la noche formando 2 arcos, uno hacia el oeste y el otro hacia el este. Las bengalas brillaban en lo alto, iluminando los raíles retorcidos del tranvía. Me di cuenta de que el único modo de regresar a las líneas rusas era eliminar las ametralladoras alemanas que abrían fuego desde la fábrica. Me arrastré por el túnel que había abierto y volví a entrar en el pozo funerario. Tenía que localizar la caja de granadas. Estaba oscuro y me había quedado sin cerillas, así que hurgué en los bolsillos de uno de los muertos, cosa repugnante, pero necesaria. En uno de los bolsillos encontré una caja de cerillas y una petaca con majorca o tabaco de pota. Me lié un cigarrillo. Luego empecé a palpar el suelo. Seguí encendiendo cerillas hasta que localicé la caja de granadas F1. Cargué los bolsillos y una máscara antigas con tantas granadas como pude y me arrastré otra vez fuera del búnker. Las ametralladoras alemanas seguían disparando trazadoras de forma sincopada. En lo alto se iluminó una bengala y tuve que quedarme inmóvil. Estaba tan sucio de tierra que nadie habría podido distinguirme de un objeto inanimado. Pegué la cara al suelo. Se encendió otra bengala y ambas ametralladoras abrieron fuego al unísono. Aquellas fuentes de luz artificial iluminaban todo. Siguieron explotando bengalas sin parar. Entonces vi que las líneas alemanas habían penetrado en las oficinas de la fábrica y se habían hecho con ellas. Aquel puesto avanzado del enemigo suponía una amenaza para nuestras vidas. Una de las ametralladoras estaba emplazada en la planta baja, y la otra en el primer piso, justo encima de la primera. Volvieron a abrir fuego. Me arrastré pegado a la pared hasta situarme exactamente debajo de la ametralladora de la planta baja. Lancé una granada a través de la ventana y, sin esperar a la detonación,
Arrojé un par más a través de la ventana del primer piso. El operador de la primera ametralladora me vio y trató de bajar el arma para dispararme. En ese momento, la granada estalló y salió despedido por la ventana. Las otras dos granadas destruyeron la ametralladora y el destacamento del primer piso. A izquierda y derecha de las oficinas se oyó el grito de carga de los rusos, el hurra, y los soldados soviéticos corrieron al ataque. Luego supe que eran la 2.A y la 4.A compañía. Los alemanes de la fábrica estaban en inferioridad numérica, y esa ala del edificio no tardó en volver a quedar bajo nuestro control. Cuando nuestros soldados y grupos de asalto llegaron a las oficinas e inspeccionaron las posiciones de las ametralladoras alemanas, empezaron a preguntarse quién las habría inutilizado. Las dos ametralladoras habían mantenido a raya a nuestras tropas de tal modo que nadie en la compañía había podido moverse un palmo hacia adelante ni hacia atrás. Nadie reparó en mí. Seguía cubierto de tierra y aparecí como un espectro, apoyándome en la pared, mientras nuestros oficiales discutían. Estaba demasiado exhausto como para decir nada. De pronto, Nikolai Logvinenko, el ayuda del capitán Kotov, tropezó conmigo. Logvinenko era un tipo regordete con gafas de montura metálica, largo cabello oscuro y bigote mustio. Venía de interrogar a los soldados y de recoger material para redactar el informe de la batalla. Había rellenado ya varias docenas de hojas de libreta con su enrevesada caligrafía. Cuando me vio, me quitó un poco de mugre de la cara y se quedó petrificado, atónito. Me agarró de la manga y me llevó a ver al teniente Bolsapov. Entramos en un profundo búnker iluminado por un generador autónomo. El teniente Bolsapov se apartó del mapa que estaba examinando y alzó la vista para recibirnos. Lo miré con sorpresa. ¿Por qué me miraba tan fijamente? Por fin dijo: «Está vivo, está vivo». Me volví para ver a quién demonios se refería. El teniente Bolsapov se puso en pie de un brinco y corrió a abrazarme. «Vasia», exclamó. Creía que lo habíamos enterrado. La enfermera Masaloscutova estaba en el búnker, curando a los heridos. «Tiene un aspecto horrible», comentó. Tomó un pequeño espejo y me lo tendió. Era cierto, parecía un cadáver recién exhumado. Tenía la cara y el uniforme manchados de sangre. Entró el capitán Kotov. Me miró y se volvió hacia el teniente Bolsapov. «¿Qué le ocurre a este?» Kotov no me reconocía bajo la mugre que recubría mis rasgos. «¿Está herido o qué?» «No, camarada capitán», respondió Bolsapov sonriendo. «Es el subteniente Zaitsev». «Zaitsev ha resucitado de entre los muertos». Kotov volvió a mirarme. «Vaya a lavarse», gritó, «y luego vuelva y hágame un informe». En un rincón de la habitación había un gran barril de agua. Sin duda los fascistas lo habían utilizado y me repelía tener que tocarlo, pero en ese momento no tenía elección. Nikolai Logvinenko volvió con una navaja y alguien encontró una cuchilla, vieja pero utilizable. Como brocha para afeitarme me serví de un trozo de venda arrugado. Cuando me hube lavado, me presenté en el cuartel del capitán Kotov y le relaté cómo había ocurrido todo. 6. Sin tiempo de respirar. Los bombarderos alemanes volvían a volar en círculos sobre nosotros. Seguían bombardeando la fábrica metalúrgica, la planta de empaquetado de carne y los depósitos de combustible. Ya nos habíamos acostumbrado a sus tácticas. Los primeros aviones lanzaban potentes bombas de demolición. Algunas de estas eran minas marinas reconvertidas. Estas bombas estaban preparadas para explotar una vez hundidas en el suelo, y eran capaces de demoler edificios enteros. Tal era su potencia que, como alguna cayera cerca, podía hacer que el búnker se desplomase sobre nosotros. Por eso durante esa fase de los bombardeos teníamos que salir a refugiarnos en trincheras descubiertas. Yo mismo pude ver cómo una de esas bombas arrancaba desde los cimientos una pared entera de la planta de empaquetado de carne y la desintegraba en fragmentos minúsculos. El aire se oscureció con una mezcla de polvo y humo, y la respiración se hizo dificultosa. Cuando el polvo se asentó, vimos que la explosión había dejado a un soldado alemán muerto tendido junto al cuerpo de uno de nuestros marineros, Leonid Mirnov. Ambos yacían con los brazos inertes entrelazados, como dos muñecos de trapo arrojados de cualquier modo sobre la tierra. Algunas de las bombas cayeron también sobre el depósito de combustible. Las láminas de acero de los tanques y cisternas se rompieron y resquebrajaron como si fueran de papel de fumar. También cayeron algunas minas antipersonas de acción retardada. Sus antenas sobresalían del suelo a la vista de todo el mundo. Eran objetos repugnantes, de los que por nada del mundo uno querría encontrarse. Poco después de uno de estos ataques,
Me encontraba yo sentado junto a Sasa Lebedev, el hermano del marinero herido al que habíamos encontrado en la ribera opuesta del Olga. Sasa acababa de reintegrarse a la compañía procedente del hospital de campaña. El primer día de batalla se había abrazado con una lengua de gasolina ardiendo. A nuestro alrededor, el aire era cada vez más caliente. Los boches habían vuelto a ocupar la sala de transformadores y disparaban balas explosivas. Los proyectiles de sus morteros llovían sobre nosotros como peras maduras. El humo y el polvo empeoraban la calidad del aire por minutos. Oí toser a Sasa y me volví hacia él. El sudor le caía a chorros por la frente. Le pregunté qué le ocurría. Me desvanezco, respondió. No puedo respirar. Justo al decir esto, cayó una bomba de fragmentación en las proximidades. Sasa salió despedido al fondo de la trinchera y cayó de cabeza sobre los pies del teniente Volsapov. Por suerte estaba bien, solo era el susto. Volsapov lo miró y dijo: no se preocupe, se acostumbrará. Se quedaron mirándose. Sasa abrió la boca como para tomar aire. Escuche, marinero, añadió el teniente Volsapov, los boches nos bombardearán, nos dispararán y por último cargarán. Pero nosotros los recibiremos, los doblegaremos y los dejaremos bien tiesos. En otras palabras, se irán con las manos vacías. Llegó un mensajero de la 4.A compañía con el uniforme humeante, las cejas chamuscadas y el pelo prácticamente quemado. Sus pantalones raídos dejaban a la vista las piernas cubiertas de abrasiones sangrantes. El mensajero informó al teniente Volsapov de que las ametralladoras alemanas avanzaban hacia nuestra posición desde la cañada de Dolji y que el teniente de la compañía que ahí se encontraba nos solicitaba refuerzos. Los nazis se movían formando 3 líneas, una tras otra, como las olas en la playa. Poco a poco se acercaban al Olga. El médico Leonid Selesnev, Nikolai Logvinenko y Sasa Griasev sacaron una de nuestras ametralladoras Maxim y la colocaron entre unos ladrillos. La ametralladora funcionó como la seda. Detuvo las primeras 2 oleadas de alemanes, pero entonces vimos que los enemigos supervivientes seguían raptando y estaban cada vez más cerca. Los operadores de la ametralladora no podían cerrar más el ángulo de tiro para abrir fuego contra ellos. Estaban demasiado cerca, como un ejército de babosas. Nikolai Logvinenko tomó un subfusil, se colgó un par de granadas al cinto y corrió a interceptarlos. Las granadas hicieron su efecto, evidentemente. Los alemanes no esperaban esa clase de recibimiento. El asalto quedó abortado, pero Nikolai Logvinenko corrió hacia ellos y les vació el cargador entero a bocajarro. Las tornas de la batalla se habían invertido. Volvíamos a tener la iniciativa. Avanzamos en grupos pequeños hacia el almacén de hielo de la planta de empaquetado. Los alemanes eligieron ese momento para darnos una sorpresa. Habían apostado 2 ametralladoras de grueso calibre en la parte superior del almacén y abrieron fuego. Las balas silbaban como látigos a nuestro alrededor. No había más remedio que detenerse y echarse a tierra. Cualquier movimiento podía ser fatal. Había que hacer lo posible por camuflarse. A mi izquierda estaba el marinero Krim Vasilchenko, y a mi derecha, un soldado pequeño y enclenque. Llevaba unas polainas hechas trizas y el casco se le caía sobre las cejas. Ya he mencionado que yo tampoco soy muy alto, pero a ese tipo le sacaba media cabeza. Mientras las balas silbaban por docenas junto a sus oídos, se arrastró hacia un montón de adoquines. Yo removía la tierra con las uñas, intentando abrir un pequeño hoyo. Los hombres que había a mi alrededor tampoco podían hacer más que pegarse al suelo. El tipo bajito de las polainas era el único que avanzaba reptando, implacable. Llegó a los adoquines y se apoyó el fusil en el hombro derecho. En la parte superior del arma había una especie de caño. Al instante, apuntó mi Bank. Se balanceó sobre el cuerpo y a los pocos segundos volvió a disparar. Bank. De pronto, las ametralladoras habían callado. Los demás cargamos. Lanzamos una lluvia de granadas sobre los alemanes y capturamos el almacén de hielo. Los alemanes dependían de las ametralladoras para mantenernos a raya porque no habían levantado una segunda línea de defensa, de modo que los pillamos por sorpresa. La victoria había sido fácil gracias a que el tipo enclenque había inutilizado las ametralladoras. Terminada la batalla, fui a hablar con Okrim Vasilchenko. ¿Quién es el enano ese?, le pregunté. De enano nada, jefe, dijo Okrim. Es un sargento, el francotirador Galifan Absalov. La curiosidad pudo conmigo y me fui a conocer al sargento Absalov. Él se había apostado ya en una nueva posición, y yo me acerqué lentamente entre los escombros. Estaba deseoso de hablar con él,
de expresarle mi admiración y de preguntarle cómo había conseguido que lo destinaran a esa tarea. Siendo sinceros, tenía envidia. Después de todo, yo también era un buen tirador, y pensé que Absalom podría ayudarme a entrar en su unidad. Encontré al tipo hecho un ovillo, cargado de ese mal humor, que con el tiempo sabría que era permanente, y con la boca torcida con desdén. Me vio acercarme, y antes de decir nada me fijé en sus rasgados ojos verdes. Marinero, murmuró. Piérdete. Vas a hacer que me disparen. Me alejé a rastras. Había sido un estúpido. Sin duda Absalom debía de pensar que yo era un cretino. Me dije que volvería a buscarlo por la noche, así podríamos hablar. Todos los soldados, suyos y nuestros, capaces aún de caminar habían abandonado el campo de batalla, y habían aparecido los médicos y los camilleros para socorrer a los heridos. La sangre me hervía al ver ese espectáculo. Los médicos del enemigo no ayudaban a todos los heridos, sino solo a unos cuantos escogidos, oficiales y especialistas de las compañías de zapadores, ingenieros de asalto. El resto de los hombres gritaban y agitaban los brazos en un intento desesperado pero inútil de despertar compasión entre esos supuestos médicos. Habría sido muy fácil abatir a sus médicos, pero no íbamos a rebajarnos a apuntar al personal médico de los alemanes, ni aun cuando actuaran de ese modo tan despreciable. Entretanto nuestra 4.A compañía, bajo el mando del teniente Findey, daba un último golpe de fuerza. Se habían enzarzado en un intercambio de disparos con un destacamento enemigo que se retiraba por la cañada de Dolji. Los aviones nazis volvían a acosarnos. Eran como abejas vengativas. Entraron en formación por encima del Ubi Olga y, uno tras otro, dejaron caer sus bombas sobre nuestras posiciones en la fábrica Octubre Rojo y nuestra recién establecida cabeza de puente en la base de la colina Mamayev. A todo esto, los boches habían traído carne fresca, nuevas tropas de reemplazo. En cuanto cesó el bombardeo aéreo, sus soldados se lanzaron contra nuestras posiciones a lo largo de la cañada de Dolji. Más tarde oí que Hitler en persona había planeado esa batalla, y hasta el movimiento de las compañías, con la ayuda de su lacayo Paulus, que lo mantenía informado del desarrollo de los acontecimientos. Es posible, pues, que fuera el propio Hitler quien hubiera dado la orden de que, una por una, esas compañías sacrificaran sus vidas contra el escarpado muro de nuestras defensas. Las trincheras alemanas y las ruinas adyacentes estaban llenas de jóvenes soldados recién afeitados vestidos con uniforme gris. Es difícil decir cuántos había. Para nosotros no tenía importancia. Nuestra misión era barrerlos. Sabíamos que no podíamos permitir que llegaran al Ubi Olga. Los katyusas descargaron contra la infantería alemana desde la otra orilla del río. Los proyectiles impactaron sin piedad en la cañada y el ataque alemán quedó interrumpido cuando apenas había empezado. Habíamos liquidado a los nazis, los habíamos volado en pedazos. Cuando más tarde inspeccionamos la zona, fue imposible determinar cuántos cuerpos había. A pesar de esa victoria, aquel fue un día triste porque muchos katyusas se habían quedado cortos y habían impactado sobre nuestros hombres. El contramaestre Inkulov resultó muerto, y Kuzma Fonin, mi camarada de Krasnoyarsk, fue abatido por un fragmento de cohete que le había golpeado la cabeza. Kuzma y yo habíamos servido juntos en la misma base naval, pero fue al parar en Krasnoyarsk, después de que nuestro grupo de 20 marineros fue movilizado hacia el frente, cuando me percaté de la verdadera belleza de su alma. Era primera hora de la mañana y caía una ligera llovizna. Los adoquines de la calle resplandecían con el agua. Nuestro grupo atravesaba la ciudad a pie, de camino a la estación. Íbamos sin orden ni concierto, con el petate cargado a los hombros. La formación estaba medio rota, y podría decirse que, más que marchar, deambulábamos. Vimos a unas amas de casa con pañuelos en la cabeza que se dirigían al mercado con las bolsas de la compra vacías. Al vernos, se detuvieron y observaron la cara de los marineros en busca de un rostro familiar. Kuzma trató de destacarse. Rodeó la formación, mirando a un lado y a otro, en busca de su madre. ¿Estaría entre ellas? Intentó salirse del grupo, pero el comandante de la columna le mandó volver a la fila. Aquel día nuestro comandante era el capitán de tercera clase Filipov. Filipov pretendía darse aires ante los vecinos de Krasnoyarsk, caminaba con la cabeza erguida y el mentón hacia afuera, y nos ordenaba que marcháramos con garbo. Estábamos en un barrio de casas de un solo piso, con porches y bonitas vallas de madera. Los demás marineros miramos a Kuzma con una mezcla de compasión y envidia. Estaba en su ciudad,
en una calle por la que había pasado 1000 veces, y delante de cada casa murmuraba el nombre de quienes vivían en ella, como para poner a prueba su memoria. De pronto se puso pálido. «Esa es mi casa», gritó emocionado. «Y esa es mi madre». Frente a la valla, junto al portillo, había una mujer bajita de cabello gris. Los integrantes de la columna empezamos a emocionarnos como si nos hubieran dado una descarga eléctrica. Kuzma pidió permiso para romper la formación y cruzó la calle. El resto de la columna se detuvo y los miramos. La madre de Kuzma vestía una blusa oscura y una rebeca arremangada hasta los codos. El cuello de la rebeca le quedaba torcido. Llevaba una falda negra con un cinturón y unas botas gastadas sucias de tierra. Debía de haber estado trabajando en el jardín. Cuando vio a Kuzma corriendo hacia ella exclamó: «Kuzma, hijo mío». Quería correr hacia él, pero las piernas no le respondían. Madre e hijo se abrazaron y las lágrimas empezaron a derramarse por las mejillas de la señora Fonin. «Dime que no estoy soñando», le oímos decir. Mientras los mirábamos nos acordábamos de nuestras madres. La palabra madre es sagrada, representa la honra y las raíces de la familia. La madre es la inmortalidad de la familia. A ella dirigimos nuestra primera palabra, mamá. Y cuando un soldado se dispone a dejar este mundo, las palabras que escapan de sus labios se dirigen también a ella. Nada hay más profundo ni más noble en la tierra que el amor de una madre por sus hijos. Kuzma era un muchacho alto y robusto, mucho más alto que su madre. La estrechó entre sus brazos y, ante los ojos de toda la columna, la meció a un lado y a otro apretándola contra el pecho como si fuera un niño pequeño. Kuzma sabía que no nos íbamos de excursión precisamente. No hay guerra sin víctimas. Era consciente de que podía ser la última vez que se estrechara contra su corazón y lloraba. No sé si sus lágrimas eran de pena o de alegría, pero eran sentidas y sinceras. El resto de la columna seguíamos ahí, conteniendo la respiración. Kuzma abrió el portillo con el pie y él y su madre entraron al jardín, donde los perdimos de vista. En cuanto volvió a su posición la columna empezó a moverse de nuevo. Nos erguimos y nos colocamos en formación, como si estuviéramos en un desfile. A medida que avanzábamos, el eco de nuestras pisadas reverberaba por la calle. Era nuestra manera de despedirnos de la madre de Kuzma. Al doblar la esquina, seguía de pie en el jardín, junto a un gran abedul. La madre y el abedul, los símbolos de la Rodina, la patria rusa. Kuzma, que iba detrás de mí, me susurró. «No te preocupes, Vasia, saldremos vivos de esta», me lo ha dicho mi madre. Pero ahora Kuzma estaba muerto. ¿Cómo iba a explicarle a su madre que su hijo había caído víctima del fuego amigo? Un accidente de guerra. Nuestros comandantes no habían tenido más remedio que solicitar la intervención de los katyusas. Y los katyusas no son la más precisa de las armas. Pero, ¿supondría eso alguna diferencia para la madre de Kuzma? Intenté escribirle una carta, pero no me atreví a explicar lo ocurrido y acabé haciendo una bola con la cuartilla. Tendría que escribirle en otro momento, cuando pudiera controlar mis emociones. Por de pronto, era mi turno para buscar venganza. Y los culpables de la muerte de Kuzma eran los invasores. Tomé el fusil y salí del búnker. Vengaría a Kuzma. El enemigo no había de hallar compasión alguna por mi parte en Stalingrado. A pesar de nuestra tenaz oposición, un grupo de zapadores alemanes, ingenieros de asalto, logró abrirse paso a través del V-Olga. Eso nos dejaba incomunicados con la 13.A División de Guardias, o lo que quedaba de esta, comandada por el general soviético A. I. Rodintsev por orden directa del general Choikov, del 62.O Ejército. Se enviaron inmediatamente a nuestro sector un batallón de guardias del cuartel de reservistas y una compañía de tanques. Su misión, expulsar a los zapadores enemigos de sus posiciones. Nuestro comandante, el mayor Metelev, mandó enviar un grupo de hombres armados con subfusiles a ese sector bajo el mando del teniente Bolsapov. La batalla se prolongó varias horas. Finalmente lograron abrir un paso seguro entre nuestro regimiento y la 13.A de guardias. Solo un edificio de ladrillo de 3 pisos seguía bajo control alemán. Una breve pausa en la batalla nos permitió reabastecernos de munición, colocar cargadores nuevos en las ametralladoras e instalar minas terrestres. A los alemanes no les interesaba que consolidásemos nuestras posiciones ni que pasáramos una noche tranquila. Justo antes de anochecer,
Regresaron los Stukas. Ahora volvíamos a tener la cañada de Dolgy y los Stukas lanzaron sus bombas en esa zona. Aquello nos pilló desprevenidos. Todos los supervivientes de la 13.A, más nuestra unidad y la unidad especial de guardias del cuartel corrimos a refugiarnos en el mismo sitio. Conté cabezas. Habíamos sufrido muchas bajas. Nuestras fuerzas habían menguado considerablemente, y no estaba seguro de que dispusiéramos de la potencia de fuego necesaria para repeler el ataque que sin duda seguiría el bombardeo aéreo. En esta ocasión los alemanes mandaron a sus aliados romanos en su lugar. Probablemente estaban hartos de quemar sus propias tropas. Los romanos tenían orden de avanzar hacia el Volga. Sabíamos que los oficiales romanos solían atacar gritando a pleno pulmón. Supongo que para infundir terror. En cuanto oímos sus alaridos supimos quién se acercaba y al momento apareció la primera oleada de atacantes. Durante ese primer periodo de la batalla contamos con muy poca ayuda aérea. Nuestra fuerza aérea solo podía salir por las noches, y aún entonces solo con unos biplanos de contrachapado lentos como las últimas gotas de té del samovar. Esos ruidosos biplanos nos lanzaban provisiones, volaban en círculos y bombardeaban a los alemanes y a sus aliados. Su lentitud los convertía en blanco fácil para los soldados de tierra. Los tiradores enemigos podían apuntar contra ellos guiándose simplemente por el ruido. Sus pilotos eran mujeres jóvenes, valientes muchachas soviéticas. Los nazis habían logrado derribar varios aviones que habían ido a estrellarse en el sector de los rumanos. Los informes decían que los rumanos violaban y torturaban a las pilotos soviéticas que hacían prisioneras. No es difícil adivinar que manteníamos los cuchillos bien afilados para cuando llegara el momento de caer sobre los rumanos. No veíamos la hora de enfrentarnos a ellos. Y ahora esos bodoques corrían hacia nosotros, profiriendo gritos como si con ello pudieran atemorizarnos y provocar nuestra rendición. Huelga decir que fueron muy pocos los rumanos que volvieron a su base aquel día. La sagrada estepa rusa fue abonada con sus cuerpos. 7. Un día tranquilo. Por entonces lo único que tenía para ponerme en los pies eran unas botas de lona que me iban grandes y me bailaban a cada paso. Como tenían chapas de hierro en el talón y la punta resultaban muy ruidosas. Cada vez que pisaba una superficie dura, las botas anunciaban mi presencia al mundo, incluidos los soldados enemigos que pudiera ver en las proximidades. Por fortuna, en los momentos inoportunos nunca vi alemanes. Habría sido fácil para ellos oír mis pasos en los talleres de la fábrica. Un día, mientras bajaba por la escalera de acero de la oficina de la metalúrgica, tuve la sensación de que alguien me observaba. Al desenfundar la pistola vi que se trataba de una muchacha tímida vestida con uniforme de enfermera. Salió de detrás de una columna situada en la base de la escalera. Llevaba un botiquín cargado al hombro. Quienquiera que fuera, era de mi estatura. A veces el oído engaña, dijo. Creía que era otra persona. ¿Qué quiere decir, querida?, pregunté. ¿Cómo puedo haberlo confundido con él?, dijo visiblemente irritada consigo misma. Me lanzó una sonrisa, me tomó de la mano y me llevó a una zona del sótano mejor iluminada. La seguí obediente, fijándome en su perfil. No era Masa Loskutuba. Masa había sido enviada al otro lado del Volga, con el batallón médico, y estaba seguro de que ya se habría olvidado del juramento hecho en el tren. En fin, ¿para qué hablar de Masa? Por lo que me respectaba, tenía tantas posibilidades de volver a ver el otro lado del Volga como de ir a Marte. Llegamos a la fuente de luz. Tenía un cabello bonito, largo y castaño, y los ojos cálidos, de color avellana. Estaba seguro de haberla visto antes, pero no sabía dónde ni cuándo. Me observó. Supongo que no soy la persona que esperaba, dije. Sus botas suenan igual que las de él. Esperaba encontrarme con un hombre alto y de cabello oscuro, por eso me he puesto nerviosa y me he escondido detrás de la columna, dijo tranquilamente, a modo de explicación. Era evidente que no tenía opciones de ganarme su corazón, mi misterioso competidor ya había conquistado ese territorio. Sin embargo, no pude resistirme a bromear un poco. ¿Sabe don Alto, moreno y bien parecido, que la tiene a usted encandilada? ¿Cree que soy tan ingenua como para decírselo?, preguntó irritada por mi impertinencia. Bueno, respondí, a mí me lo ha dicho. Se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo. Usted es un completo desconocido, dijo pestañeando. ¿Por qué no iba a decírselo? Ahora que estábamos a la luz, me echó un vistazo de arriba abajo. ¿Qué ha hecho para estropear tanto el uniforme? Yo había estado de patrulla la noche anterior. He tenido un encuentro desafortunado,
expliqué, con un alambre de espino. Siéntese, marinero, y quítese la camisa, dijo sacando una aguja y un largo hilo de color verde. No protesté. Me agradaba estar en compañía de una muchacha bonita. Se puso a zurcir como si fuera un sastre de oficio. Yo no podía apartar los ojos de ella. A cada minuto se me antojaba más hermosa. Deje de mirarme, exclamó. Se comporta como un perro solitario. Y no se haga ilusiones. Sabe que no estoy disponible. Pero si ese tipo ni siquiera sabe que existe, protesté. No soporto a los hombres bajitos, con la nariz respingona y los ojos azules, dijo. En cuanto acabe con esto, se marcha. Vaya a arrastrarse por el alambre de espino. Me sentí obligado a replicarle. Los tipos altos suelen tener la cabeza en las nubes, dije. Y los bajitos tienen la cabeza muy cerca de los pies, repuso ella, y yo no soporto el olor a pies. Por supuesto, en eso tiene razón, admití. Venga ya, majadero, ahora va a darme la razón. Vamos, no se quede ahí con la boca abierta. ¿Qué más tiene que decir? Tenía que encontrar alguna respuesta más o menos ingeniosa. Hay un refrán que dice así: el buen perfume viene en frasco pequeño. Zurcí a gran velocidad y ya casi había terminado de remendarme la camisa. En ese momento se apartó como si se hubiera escaldado con agua hirviendo, y me arrojó la camisa, la aguja y el hilo a la cara. Ya que es tan listo, acábelo usted. Yo me voy a buscar mi buen perfume, gracias. Corrió escaleras arriba y desapareció. Traté de seguirla, pero se había esfumado entre las ruinas de la ciudad. Me senté en el lugar donde había estado sentada hasta entonces, y remendé el último agujero de la manga. Luego me guardé la aguja y el hilo en el bolsillo y con un regusto amargo en la boca me dije, lo de las frases ingeniosas no es mi fuerte. Y así empezó para mí el 7 de octubre de 1942. Aquel fue un día relativamente tranquilo. Reparamos la funda impermeable de la ametralladora Maxim, colocamos cargadores nuevos en los subfusiles, llenamos de balas las bandoleras y repartimos los distintos tipos de granadas de que disponíamos, rusas, alemanas con largos mangos, capturadas, y bombas MiG con forma de piña, donadas. En cuanto a los alemanes, se mostraban recatados y no se movían. La noche pasó en la tensa expectación de lo que había de ocurrir. Amanecimos con el tableteo de las ametralladoras. Al salir el sol, estallaron combates callejeros en las cercanías de la fábrica Octubre Rojo y la planta de empaquetado de carne. La superficie de la colina Mamayev era un hervidero de artillería y explosiones de mortero. Con todo, en la sección de nuestro batallón, en la parte de la metalúrgica bajo nuestro control, el enemigo guardaba silencio. Me entraban ganas de gritar: ¿a qué esperáis, malnacidos? Salid a luchar. Los alemanes fueron finalmente a por nosotros a las 10. Primero la artillería, después los morteros, y luego, para rematar el trabajo, la Luftwaffe. Las bombas estallaban por doquier. De pronto, hubo una pausa, los aviones desaparecieron y la artillería dirigió su fuego contra objetivos situados detrás de nuestras líneas. Estábamos seguros de que estaba a punto de producirse un ataque y algunos de nosotros nos pusimos a cavar. Otros esperaban inmóviles, con los ojos bien abiertos, sin saber qué ocurriría a continuación. Pero no hubo ningún ataque. Lo que ocurrió fue que los alemanes habían salido peor librados que nosotros del último bombardeo. La noche anterior no les habíamos impedido que se aproximaran a nuestras líneas, y muchos de ellos les habían atravesado, pero no habían tenido ocasión de ponerse a cubierto. Más tarde, las armas pesadas de los suyos habían hecho pedazos a su propia infantería. Al no poder reagruparse para un nuevo ataque, habían perdido la oportunidad de lanzar una segunda ofensiva y, entretanto, nosotros habíamos avanzado sin hallar resistencia y habíamos ganado nuevas posiciones. El teniente Bolsapov mandó que nuestros hombres instalaran la Maxim en la sala de calderas de la oficina de la metalúrgica. La sala se encontraba junto a las oficinas donde yo había inutilizado una de las ametralladoras alemanas pocos días antes. Ahora, sin embargo, el lugar constituía una posición de tiro aún mejor. Las últimas descargas de la artillería alemana habían allanado los escombros y las paredes, lo que aumentaba el ángulo de tiro de la Maxim. A todo eso, los boches habían traído unidades de refresco y habían pasado al ataque. La distancia hasta nosotros era de menos de 150 metros. Nuestra ametralladora detuvo la primera oleada, pero no antes de que llegaran a la sala de calderas. Al objeto de eliminar nuestra pesada ametralladora,
La infantería alemana había instalado un pequeño cañón de campaña junto a una locomotora y nos disparaba casi a bocajarro. Sus proyectiles estallaban en el interior de la sala de calderas, de suerte que nuestro tirador y los cargadores se vieron obligados a ponerse a cubierto. Había que acabar con ese cañón y su dotación. Pero, ¿cómo? ¿Con un francotirador o con granadas? Miré a Galifan Absalov, el francotirador enano. Absalov siempre aparecía de forma inesperada, en los momentos más críticos. Estaba en el tejado de la metalúrgica. ¿Cómo había llegado hasta ahí, bajo aquella tormenta de fuego? No lo sabré nunca. Absalov disparó 3 veces antes de que los alemanes repararan en él. Entonces corrió hacia un lado del tejado y cayó de costado. El fusil colgaba en el vacío. ¿Le habrían dado? Leonid Selesnev, nuestro médico, un tipo con unas gafas gruesas y demasiado miope para dispararle a nada, apretó los dientes y subió al tejado. Absalov, ¿estás vivo?, gritó mientras reptaba por las baldosas. Hay 2 francotiradores apuntándome. Tendré que quedarme aquí hasta que anochezca. Hagas lo que hagas, no te me acerques más. El médico se retiró a toda prisa e informó de la situación al teniente Bolsapov. Muy bien, dijo Bolsapov, tendremos que deshacernos del cañón con granadas. Necesito un voluntario. El mensajero de la 4.A compañía, Pronischev, el conductor de tractores siberiano, dio un paso al frente al instante. Escucha, Pronischev, dijo el teniente Bolsapov. Los 2 estaban asomados con cuidado a la rendija de la trinchera y cerraban los ojos cada vez que una bala alemana silbaba cerca. Atraviesa el patio corriendo y escóndete al pie de ese muro. Cuando estés ahí, espera y comprueba la dirección del fuego. No te muevas hasta estar seguro de que tienes localizados a los boches. Entonces, a la que dejen de disparar, arrástrate al interior del cráter que hay junto al muro. Desde ahí podrás seguir hasta la locomotora. En cuanto estés detrás de la locomotora, podrás inutilizar el cañón con las granadas. Nosotros te daremos fuego de cobertura. No cometas ninguna estupidez, ¿comprendido? Es mi 2.º año en el frente, señor, dijo Pronischev, será pan comido. Pronischev se colgó un par de granadas al cinto, cambió el cargador de la pistola, saludó y salió de donde estábamos corriendo en zigzag entre las trincheras. Misa Masayev, otro marinero, estaba tendido a mi lado.